pidió para que puedan investigar, ¿no? Su tarea era de investigar, buscar información, sacar datos sobre el tema que les dejé acerca de los 1000 años. Capítulo 20 del Apocalipsis, ¿no? Los primeros 6 versículos nos hablan de este episodio. Entonces, tu tarea era, ¿no? Buscar información, ordenar la información, ¿no? Y poderla compartir ahora, ¿no? Para ver qué es lo que encontró. Y en base a eso, luego después ya hacemos una exposición, ¿no? Muy bien, ¿quién quisiera comentar, ¿no? Su investigación, qué encontró sobre el tema de los 1000 años, ¿no? ¿Hay alguien voluntariamente? No, ¿Alguien sí, que... pastor, Hermano A José, ver, que usted tomó la palabra. Hermano José, a ver, inicie por favor con la data. sí, el milenio hay algunos que lo toman como literal y otros como figurativo. Ya. También podemos ver que hay, hay tres posiciones: los amilenialistas, los postmilenialistas y los se me traba la lengua, milenialistas. Pre-milenio, más o menos, ¿no? Por ahí. Ajá, claro. Los A milenio. De milenio a mileniaristas. ah, piensa que es una manera simbólica y que el milenio comenzó pues desde la muerte de Jesucristo y hasta nuestros tiempos. Y, y es un periodo no exactamente de 1000 años, sino es un periodo abierto. Eh, eh, esto se, y dicen que, ¿cómo se llama? Que Satanás, eh, por la predicación del Evangelio está, es la atadura que Satanás está atado en este tiempo, pero en contra podemos ver pues, que el mundo de ahora en que vivimos nos damos cuenta que cada vez el mundo se pone peor y Satanás es el que está influenciando y reina en ese tiempo. Con respecto al post, eh, dicen que será antes de la segunda venida de Cristo. Vos, Ajá, antes, ya. antes de la segunda venida de Cristo y dicen que la iglesia traerá el comienzo del milenio, ¿no? Por Ya. medio de la evangelización. Ujú. Eh, Bien. ¿Qué más? eh, y el pre dice que Cristo volverá antes del milenio y será en su segunda venida. Y ahí es donde se establecerá pues su reino en la tierra. Que tiene que ver con el reinado literal de Cristo sobre la tierra. Ujú. Eh, en ese momento pues los muertos serán resucitados y reinarán con él, ¿no? Ujú. Resucitados, transformados y reinarán con él. Eh, pero hay varias preguntas sobre estas posiciones. Ya. Eh, y también hay una inquietud por parte mía, Sí. que dice, donde dice que el ángel del Señor matará a Satanás, pero me inclino a pensar que que habla del ángel del Señor, que es el Jesucristo, ¿no? Lo que dice es el ángel. En el Antiguo Testamento vemos varias veces que el ángel se diferencia con el ángel que envía, normalmente que envía Dios a dar sus mensajes, ¿no? A la tierra. Perfecto, muy bien. Gracias, hermano José. No. Carlitos, creo que tomaba la palabra luego de hermano Aire.
Sí, casi, casi parecido a lo que decía el hermano Luis, ¿no? Sobre las posturas, ¿no? Sobre la postura del amilenialismo, del premilenialismo y del postmilenialismo, ¿no? El amilenialismo más que nada es una postura también sobre de George Murray, ¿no? Y bueno, como ya comentó el hermano, ¿no? Sobre que no existe el reino milenario de Cristo, ¿no? De los 1000 años de forma física, ¿no? Sino que ya lo que ellos fomentan es de que ya estamos viviendo el año milenario de Cristo, ya estamos viviendo el año milenario, el tiempo de la iglesia, ¿no? Y el premilenialismo, pues, habla de que el reino milenario terrenal de Cristo sí es literal, ¿no? Y que va a ser después de cuando venga su segunda venida, ¿no? Va a ser un gobierno directo de Cristo. Y el postmilenialismo también es un periodo terrenal largo, ¿no? O sea, quiere decir que no necesariamente es 1000 años, ¿no? No, es más. Y, y es una figura simbólica de la totalidad de la era cristiana, ¿no? ¿No? Y prácticamente, pues, y bueno, como se menciona, pues, el que es el más sonado, ¿no? Que todo quizás, que así de oídas hemos escuchado, pues es el, el premilenialismo, ¿no? Que es sobre la segunda, sobre los años, sobre los 1000 años de Cristo, ¿no? Que supuestamente es el reinado de Cristo, donde Satanás será atado, llevado al abismo por 1000 años, encarcelado, y donde Cristo reinará con su iglesia, ¿no? Y habla de que los muertos en Cristo resucitarán y también reinarán en este año milenario, en este gobierno milenario de Cristo, ¿no? Y bueno, eso es lo que pude también yo averiguar, pastor. Ya, muy bien, gracias. Hermana Aide. Sí, pastor, casi en la misma posición de las tres posturas. La primera del mileniarismo, la segunda la postmileniarismo y la tercera el premileniarismo. Ujú. En la primera que es el amileniarismo, describe, pastor, eh, con respecto a esta posición, describe la presente era de la iglesia, que es una era, dice que influenciada por Satanás, pues, ¿no? Eso es lo que significa, pastor. Ya, Ahora, en el postmileniarismo significa que Cristo regresará después del milenio. Y ya, en el eh, también dice que es el que antes, dice que Cristo regresará después del milenio, ¿no? ujú, Después estaba viendo otras posiciones, pastor, en la cual pues no refieren a mucho sensacionalismo, ¿no? ujú, Dicen que, por ejemplo, cuando los muertos resucitan, ¿no? Es la segunda venida, algo así, estaba entendiéndole a un pastor que estaba predicando. ya, En tres posiciones decía también él, ¿no? Que en realidad eh, va a haber dos juicios, decía, ¿no? La verdad no le entendí ese pastor. Como estamos estudiando de otra manera, él decía que todos primeramente vamos a subir al cielo todos. Después de allí vamos a volver después de 1000 años. Después de ahí vamos a ver otra vez, vamos a volver y ya no le entendía, pastor. ya, De verdad que me enredaba escuchándole. Y después también hablaba con respecto a la guerra, eso que va a suceder en Jerusalén, la guerra donde explica la Biblia, pues en el versículo 10 de Gog y de Magog, ellos refieren de que va a haber una guerra grande de miles y de millones, ¿no? En la cual, pues, el que gana decía que son ellos los que van a ayudar a edificar
la iglesia, el tercer templo de Jerusalén. Algo que, una cosa que no le podía comprender, pastor. Ujú. Eso, bueno, eso es lo que estaba buscando y averiguando, diferentes posturas, ¿no? Ya, muy bien, gracias, hermana Aide. ¿Alguien más que está acá en la sala y quiere darle información de lo que ha encontrado sobre el milenio, los 1000 años? León, Pablo Lezameta. Profesor, deme un 5. No sé si me Ah, ve ahorita, estoy acá en el micro y está bien, no hay problema. no se ve casi, no se escucha casi nada. No, está bien, no hay problema. Pablo, William Cabello, Henry. Creo que también César está llegando a su casa. Max, no sé si estará ya en casa o está todavía en el auto. Estoy llegando, pastor. Permítame unos minutos llegando. Está bien, no hay problema. Estoy yendo a mi casa, pastor. Listo. ¿Quién más está? ¿David? ¿Aurelio? Sí, pastor. Sobre el milenio, ¿no? Y bien, bueno, acá lo que hemos podido estar estudiando y viendo acerca del milenio, bueno, con las posturas, ¿no? Eso del pre, del y del post. Por ejemplo, las personas que creen que el milenio, yo creo, el amilenarismo, lo que hemos investigado es que hay personas que creen que el milenio se vive acá en la tierra, ¿no? Durante este tiempo, que es posible por el tema de que cuando Jesús manifiesta en la oración, ¿no? Que como es en el cielo, o sea, aquí en la tierra, que es posible, ¿no? Hay personas que se aferran a esto creyendo como que se puede vivir parte del milenio en estos tiempos, a pesar de que Satanás por ahí siga suelto, pero como que en Cristo podemos vivir parte del milenio. A veces, como la Biblia también nombra a veces acerca de las personas que gustaron de los poderes venideros, yo creo que también habla acerca de eso, de creer, de que podemos vivir parte del milenio en estos tiempos. Porque más que todo el milenio es donde Satanás está encerrado, Cristo gobierna. Entonces, si nosotros creemos que Cristo gobierna nuestras vidas, creer en el poder de Dios en cuanto a los milagros, los dones que manifiesta, creo que podemos vivir parte del milenio en este tiempo. No sé si lo había puesto del amilenarismo, después, bueno, hay otra postura, ¿no? Que algunos dicen que ya pasó el milenio, que va a ser después de la segunda venida. Y eso es lo que nosotros hemos estado viendo, ¿no? Acerca del milenio. Nos pareció interesante esa postura de las personas que creen de que es posible vivir parte del milenio aún en estos tiempos. Y bueno, se basan, ¿no? En esa parte de que dice vivir como en el cielo, aquí en la tierra, cerca del Padre Nuestro, y también acerca de los poderes venideros que habla en Hebreos, ¿no? De que gustaron de los poderes venideros. Y bueno, yo creo que si hay personas que obran en milagros, en sanidad, Cristo gobernando, donde creo que sí, ahora como que participan algo, parte del milenio. Muy bien, David. Muy bien, muy buena información. ¿Alguien más? ¿Henry o William? Mano Pablo. Bueno, creo que no se pueden conectar bien o no sé qué ocurre. Ya. Profesor, denos pausa para lo que estamos llegando, para de repente después del recreo. Sí, de ahí compartimos algo más durante la clase también, no hay problema. Bien, vamos a analizar juntos pues esta porción del libro de Apocalipsis. Bastante interesante, ¿no? Bastante, digamos, discutida teológicamente, ¿no? Siempre que un tema tiene distintas posturas teológicas, ¿no? De interpretación, significa que el pasaje no se puede, digamos, llegar a un acuerdo teológico porque quizás no hay dónde sostenerse, ¿no? O las posturas tienen de dónde sostenerse también para poder mostrarlas, ¿no? Entonces, siempre que hay un pasaje así donde se muestran bastantes posturas, en este caso hay 3 posturas, hay esa libertad de poder establecer esa postura, ¿no? Lógicamente, recuerden que estas son intentos de interpretación, ¿no?
Ya sabe que todo trabajo de teología, de interpretación, de hermenéutica, es un esfuerzo por entender la revelación de Dios, ¿no? Por poderlo comprender. Eh, Ahora, estas posturas que hemos visto sobre el milenio, una de ellas está haciendo uso de la interpretación literal, ¿no? Es una interpretación literal, ¿no? Que considera los hechos tal y como se escriben ahí, ¿no? En el milenio, ¿no? En los 1000 años, o sea, toma como si fueran 1000 años literales, ¿no? Es una interpretación literal donde Cristo reina, literalmente reina, físicamente reina, ¿no? Eh, Otra postura no lo toma como literal, sino lo toma como simbólico, ¿no? Ya sabe que el Apocalipsis hay que saber y diferenciar, ¿no? Cuando, qué porción es simbólica, ¿no? Qué porción se puede entender como literal, como una figura, ¿no? Entonces hay que ver esos principios de interpretación también para no equivocarnos, ¿no? Bien, vamos a ver entonces la presentación. Voy a hacer uso de un PowerPoint para compartir, ¿ya? A ver, voy a compartir entonces la pantalla. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve? No. Sí, sí, pastor, se ve. Sí, sí, sí. Listo. Entonces vamos a ver Apocalipsis capítulo 20. Vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 20. Casi llegando ya al final de las visiones de Juan. Del 1 al 6, ¿ya? Vamos a leer. Es la parte principal, ¿no? De los 1000 años, ¿no? A ver, ¿quién podría leer del 1 al 6 Apocalipsis? En la versión que tenga. Si tiene Reina Valera, no hay problema. Reina Valera del 60, pastor. Ya, dele, hermana, por favor. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén, pastor. Gracias. Bueno, ese es el relato de la visión de Juan en la traducción de la Reina Valera, ¿no? Entonces, el relato nos está mostrando un episodio donde se ve la imagen de un ángel que desciende del cielo, ¿no? Recuerdan que Apocalipsis tiene dos escenarios donde se desarrollan las visiones, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando Juan va al cielo. La tierra y el cielo. El cielo y la tierra. Pastor, buenas noches. Disculpe por la tardanza, pastor. Claro, el cielo y la tierra, ¿no? Juan está mirando visiones en el cielo y está mirando visiones en la tierra, ¿no? En este caso,
en este caso específico de los 1000 años, cuando sigue describiendo, ¿en qué lugar se encuentra Juan? ¿Dónde acá? En la primera, En, pasar en en la 21, tierra. en la tierra. En la visión que está bien en el capítulo 20, pues. Ajá. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave, que descendía del cielo, descendía a la tierra, En la tierra está. En la en la tierra. tierra. Claro, porque está en la tierra y ve que Que del descendía. cielo, ¿no? Ve hacia arriba y ve que del cielo desciende un ángel, ¿no? Ajá. Anteriormente, en el capítulo 19, para ubicarnos un poco, ¿ya? Para entenderlo. Capítulo 19, versículo 11. ¿No? Entonces vi el cielo Bien. abierto. Vi aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, ¿no? Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y empieza a describir al Señor, ¿no? Ujú. Y en el verso 17, y vi a un ángel que estaba en el pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves, sigue estando mirando la visión en el cielo, que vuelan, venid y congregados a la cena de Dios, ¿no? Para que coman carne, etcétera, etcétera. Y luego, después de este suceso del caballo blanco, ¿no? Juan sigue observando y vio que desciende un ángel, ¿no? Entonces, la visión de Juan es en la tierra. Juan está en la tierra y está observando lo que está pasando en el cielo y ve que del cielo desciende un ángel, ¿no? Se le ata al dragón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá es un poco difícil poderlo ubicar porque Juan está viendo el cielo y está viendo la tierra, ¿no? Está viendo cielo y tierra, está en los dos escenarios. Prácticamente está ahí la visión se da en los dos, ¿no? No es como en los otros casos que estaba mirando lo que pasa en el cielo, miraba en la tierra, ¿no? Que está viendo lo que pasa en el cielo y simultáneamente está viendo lo que pasa en la tierra, ¿no? Entonces, en base a esto, los esfuerzos, ¿cómo se llaman? Los esfuerzos teológicos de eruditos, ¿no? Estudiosos bíblicos, se han hecho diversos, pues, ¿no? O sea, el pasaje se puede, ¿no? Entender o se puede interpretar como lo han mencionado ya ustedes, ¿no? Con estas tres posturas. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas posturas y vamos a ver su fortaleza, ¿no? Vamos a hacer un FODA, ¿no? Fortaleza y debilidad, ¿no? Esas dos no vamos a usar, ¿no? O sea, ¿cuáles son las fortalezas de esta postura teológica y cuál es su debilidad, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿ya? La primera de ellas, a ver, voy a avanzar un poquito. Ya. Es el amilenialismo, ¿no? Amilenialismo, ¿no? El A es una preposición, ¿no? Que significa sin, ¿no? Entonces es sin milenio. Sería una, digamos, una traducción de esta A, ¿no? Sin milenio. A sin milenio, ¿no? Entonces, esta primera postura
descarta la posibilidad de un milenio literal, ¿no? Tal y como se lee, ¿no? Donde dice que el diablo será atado durante 1000 años y después de esto el Señor Jesús reinará, ¿no? Por un espacio de 1000 años, ¿no? Sobre la tierra. Entonces dice que eso no, no va a haber así como está, ¿no? El amileniarismo, ¿no? Entonces es la primera forma de entender milenio es que no hay un milenio literal como lo menciona el capítulo 20. Entonces, ¿qué cosa es para los que postulan esta interpretación, ¿no? Primero, ellos consideran que el milenio ya inició, ¿no? ¿Cuándo inició? En la era de la iglesia, en el periodo de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuándo quiere decir que Cristo ya está reinando? En la era cero del cristianismo, ¿no? Por eso está la cruz, ¿no? A través del Espíritu. Sí, o sea, cuando Cristo vino al mundo y cumplió su misión, empezó el periodo de la iglesia. Desde ahí empezó también el milenio, ¿no? De una manera simbólica, ¿no? Y todos los sucesos que van acompañando a la iglesia, en su periodo de la iglesia, ¿no? Son sucesos relacionados a los 1000 años, ¿no? El gobierno de Cristo a través de su iglesia, durante 1000 años, ¿no? Ahora, el tiempo de 1000, el número 1000 no es literal, ¿no? Ya sabe que esta postura no toma los eventos literalmente, ¿no? Quiere decir que es un periodo de tiempo un poco prolongado, ¿no? Largo, ¿no? Y que se da, ¿no? Durante el gobierno de la iglesia, ¿no? Y terminará, ¿no? Cuando Jesús regrese por segunda vez, ¿no? Cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, acabará ese tiempo llamado 1000 años, ¿no? Que es el periodo de la iglesia, acabará, con Cristo regresando por segunda vez, ¿no? Acá hay unos eventos que hay que observar bien, ¿no? Vamos a observar bien, ¿no? Ellos, acá tengo algunas notas, ¿no? Para observarlas, ¿no? Describen, ¿no? La presente era de la iglesia tiene lugar actualmente, ¿no? O sea, ya el milenio está presente a través de la iglesia, ¿no? Está ahora en proceso de realización, o sea, para ellos, para estos que postulan esta teoría o esta postura, estamos ahora en el milenio, estamos viviendo el milenio, ¿no? Estamos en proceso del milenio, ¿no? Como dije, ellos consideran que es un símbolo de la situación actual, ¿no? Ven al libro del Apocalipsis de forma simbólica e histórica, ¿no? O sea, esos 1000 años es un simbolismo que se representa a través de la presencia de la iglesia en la humanidad, que va acompañando la historia también en la cual nosotros estamos, ¿no? Por eso es una interpretación simbólica e histórica, ¿no? Porque la iglesia no está fuera de la historia, ¿no? El comienzo de la iglesia está dentro de un marco histórico, ¿no? Jesús nació en el año cero de la era cristiana y de ahí en adelante la iglesia está paralelamente con la historia, ¿no? Entonces no está ajena a eso, ¿no? Simbólica en el sentido de que no es literalmente los 1000 años, ¿no? Simbólica en el sentido de que Cristo no está físicamente en medio nuestro, ¿no? Como un rey, desde un trono, reinando, sino lo hace a través de la iglesia, ¿no? Esta, dice, es una era en la que la influencia de Satanás sobre las naciones ha sido reducida bastante, de manera que se pudiera predicar en todo el mundo el evangelio, ¿no? Entonces, para ellos, el que el diablo, la serpiente antigua, Satanás, ha sido atado, ¿no? Por 1000 años, significa que ha sido anulado su actuar, ¿no?
que ha sido detenido su actuar, ¿no? Para que la iglesia pueda predicar el evangelio, ¿no? Así lo entienden la atadura del diablo, ¿no? Eh, Cristo reina en el milenio. De acuerdo con este punto de vista, no es un reino corporal aquí sobre la tierra, sino el reinado celestial, ¿no? Como ya mencioné, ¿no? O sea, no está Cristo reinando, ¿no? Físicamente, ni lo va a estar, ¿no? Y no lo hace desde la tierra, ¿no? Sino es un reinado celestial, espiritual, ¿no? La expresión 1000 años, ¿no? Es simplemente una expresión por un largo periodo de tiempo en el que se cumplirán los propósitos perfectos de Dios, ¿no? Entonces, esos 1000 años es un periodo largo donde es el tiempo suficiente para que los propósitos de Dios se vayan cumpliendo a través de la historia, ¿no? De acuerdo con esta posición, la presente era de la iglesia continuará hasta el momento del regreso de Cristo, ¿no? Entonces, estos 1000 años, ¿no? Entre comillas, simbólicos, terminarán cuando Cristo regrese, ¿no? Cuando Cristo regrese nuevamente, ¿ya? Esto es lo que postulan los amileniaristas, ¿no? Ahora, ellos consideran que al final, ¿no? Cuando Cristo regrese por segunda vez, los eventos finales escatológicos sucederán como un solo acto, ¿no? O en un solo acto, ¿no? O sea, ellos consideran que luego del retorno de Cristo se efectuará la resurrección de creyentes e incrédulos, ¿no? Habrá resurrección de creyentes e incrédulos. Se levantarán los incrédulos para enfrentar el juicio final y la eterna condenación, trono blanco, ¿no? Los creyentes también van a resucitar, pero ante el trono de Cristo, ¿no? Para ser confrontados en el juicio de Cristo. Pero no será para lograr la salvación o perderla, sino solo para determinar grados de recompensa en el cielo, ¿no? Los incrédulos no tendrán ninguna recompensa, sino al contrario serán condenados eternamente. En este momento también comenzarán los cielos nuevos y la nueva tierra, ¿no? Inmediatamente después del juicio final, comenzará el estado de eternidad y continuará para siempre, ¿no? O sea, los amileniaristas consideran los eventos finales como si se dieran todo en un mismo acto, ¿no? No son, los eventos no los consideran que serán pues espaciados, ¿no? Sino serán uno detrás de otro, ¿no? En 2 partes, 3 partes. Y que sucederán inmediatamente, ¿no? No hay un lapso de tiempo entre uno y otro, ¿no? Ajá, y que los muertos van a quedarse, y va a haber otra resurrección, justo eso es lo que usted hablaba, que ¿y dónde está el Espíritu Santo? Claro. Ellos se posicionan sí o sí que después va a haber otros muertos, los que van a soportar toda la persecución y todo ello. No, ese es del otro, la otra postura. Esta no. Aquí, no, aquí los amilenaristas consideran que va a haber una resurrección de creyentes y una resurrección de incrédulos, ¿no? Los incrédulos serán condenados y los creyentes serán recompensados, ¿no? Habrá una condenación final, los cielos nuevos aparecerán, la tierra nueva, la transformación de la tierra y luego ya la eternidad, ¿no? Será de los pre. El que dice la hermana Aide es el premilenialismo, Sí, que sí, dice que ese es Jesús va a venir 2 veces, ¿no? Una es en el que habla Tesalonicenses a su iglesia y otra es ya de una forma visible a cumplir el milenio, ¿no? sí. Pero en este caso, los tres se basan en base a la lectura de Hechos 1, ¿no? En la que dice, el Cristo que habéis visto subir es el mismo que volverá a venir, ¿no? Entonces, en base a eso también se basan, como dijo que el ángel les dijo a los apóstoles, al Cristo que ven subir, a ese Cristo
en Hechos 1:11, perdón, ¿no? A Sí. ese Cristo van a volver a ver. Ujú. Entonces ellos están tomando eso, mientras el milenialismo lo niega, el otro dice no, sí se va a dar, el otro dice no, todavía después, no hay una postura, ¿no? Porque si hablamos del, si hablamos del, por ejemplo, del premilenialismo, se habla también del premilenialismo dispensacional, no hay ahí un acuerdo teológico exacto. Claro, ahí hay dos o tres versiones más. Pero el amilenialismo, no, eso no consideran, ¿no? Ellos consideran que todo va a suceder en un solo acto, ¿no? Ahora, esta tendencia de interpretación, eh, digamos que tiene una fortaleza, ¿no? Considerar que no hay un milenio literal, ¿no? Tal y como se puede proponer en otra postura, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Acá lo que se busca es encontrar el significado adecuado para las figuras simbólicas que se presentan ahí, ¿no? Sin, sin error a poder asignarles un significado arbitrario, ¿no? Que no tiene dónde sostenerse, ¿no? Eh, entonces, esa es una de las fortalezas, ¿no? Considerar este pasaje como una expresión simbólica, ¿no? Ahora, esta tendencia del amileniarismo, alguien encontró en qué iglesias se cree más o se estudia más. En las iglesias dispensacionalistas, pastor. Por ejemplo, también he escuchado a otro pastor que es un ¿Ya? judío que creo que ha crecido o ha estado más, creo que en Bolivia, algo así, y en el Ecuador. Él está bien posicionado de que sí o sí habrá la guerra en Jerusalén y que será la nueva Jerusalén ahí en Israel. Esa será la nueva tierra prometida. Ya. Y lo dice con fuerza, pastor. Ujú. Ya, esa es la parte de los pre todavía. Usted está mencionando los pre-milenialistas, ¿no? Este es de los amilenialistas, tienen un poco de historia, esta, esta, esta doctrina, ¿no? Esta postura. Eh, Los pentecostales, pastor. no, los pentecostales no. Ya en el siglo IV, ¿no? Eh, la postura fue desarrollada, ¿no? Esta postura de que sí milenio, ¿no? Fue desarrollada por Agustín de Hipona, el gran padre de la iglesia de ese tiempo, ¿no? Y él vamos a encontrar algunas interpretaciones de este pasaje del capítulo 20 en el libro que él escribe, titulado La ciudad de Dios, exclusivamente o específicamente en el libro 20, ¿ya? En el libro 20 vamos a encontrar ahí que San Agustín de Hipona, ¿no? Él intenta interpretar el milenio de una manera alegórica, ¿no? Hace una alegoría con los eventos que estaba pasando en ese momento la iglesia, ¿no? Él considera que ya la era de la iglesia era el milenio, ¿no? Y que, bueno, dentro de su situación histórica propia, ¿no? Lógicamente la iglesia pues ya estaba literalmente, ¿no? Gobernando el mundo, ¿no? En el tiempo de San Agustín, ¿no? Ya la iglesia tenía bastante control, ¿no? De los eventos, de las cosas que ocurrían. Eh, entonces, con San Agustín vamos a encontrar esto. Esa es una de las posturas que se enseñó, ¿no?
Ahora, en el concilio de Éfeso, en el año 431, fue aceptada esta doctrina eh, como doctrina de la iglesia cristiana, ¿no? Y se condenaba, ¿no? Escuche bien, ¿eh? Concilio de Éfeso, ¿no, pastor? Éfeso en el año 431, ¿no? Y se condenaba como supersticiosa a la creencia en un milenio, o sea, literal, ¿no? O sea, en el concilio de Éfeso, año 431, se determinó que la interpretación de San Agustín era la interpretación de la iglesia, ¿no? Sin milenio. Y que cualquier otra postura que se pueda presentar iba a ser condenada como una superstición, ¿no? Eh, entonces, este es un poco la historia, ¿no? Bueno, a través de los años, ¿no? A través de los años, ya esta idea fue reforzada un poco más. Y en la Reforma, ¿no? En la Reforma protestante, también los reformadores asumieron esta tendencia, ¿no? Esta tendencia de entender el milenio como la era de la iglesia, ¿no? También. Entonces, dentro de las iglesias reformadas, ¿no? En América del Sur, América del Norte, las iglesias presbiterianas son mayormente amilenialistas, ¿no? O sea, quiere decir que la iglesia presbiteriana también, de la cual usted es parte, ¿no? Tiene esta creencia en este capítulo 20, ¿no? O sea, su iglesia presbiteriana, ¿no? Cuando se estudia escatológicamente el capítulo 20, ¿no? Tema del Apocalipsis, nuestra postura es creer que el milenio no es literal, ¿no? Sino es el tiempo de la iglesia en la historia de la humanidad, ¿no? Que inició en la era cero de Cristo, en la era cristiana, y terminará al retorno de Cristo por segunda vez, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos, ¿no? No sé si usted creía eso. Bueno, vamos a ver las otras posturas, ¿ya? Antes de hacer preguntas, ¿no? Entonces, un poco de la historia, ¿no? De cómo se fue desarrollando esta postura teológica, ¿no? Por eso esto tiene que ver con la historia de la iglesia, ¿no? Agustín tuvo esa reflexión, esa interpretación, conforme a los eventos históricos que acompañaban a la iglesia, ¿no? Y bueno, de ahí los reformadores también vieron en ello una tendencia histórica, ¿no? Sí, adelante. Para antes de irnos al postmilenialismo, entonces, cuando hablamos del amilianismo, entonces, como iglesia presbiteriana, nosotros creemos, pues, que los 1000 años están dentro de la iglesia ahorita. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo he visto algunos, bueno, he visto cuando hablan del año milenario de Cristo, hablan, pues, que las personas que van a vivir ahí no van a vivir, no van a morir, y también hablan sobre que los niños van a ser niños a los 100 años. Claro. Bueno, si tomamos el reino literalmente, o sea, 1000 años, 1, 2, hasta 1000, ¿no? Bueno, la muerte todavía está presente, ¿no? Porque los que estén ahí seguirán muriendo, pues, ¿no? Porque todavía no han sido glorificados, ¿no? Para entrar en la vida eterna, ¿no? Entonces hay algunas debilidades que vamos a ir viendo, ¿ya? Ya, En cuanto se refiere a la atadura del
del cochino mentiroso, ¿cuándo, según esta teoría, cuándo es? Eso se ha dado, o sea, la atadura de Satanás en los amileniaristas, eso simboliza que el poder de Satanás ha sido atado, ¿no? No totalmente, sino ha sido atado, y la iglesia tiene libertad ahora de predicar el evangelio en todo el mundo, ¿no? Ese es cómo lo interpretan la atadura de Satanás, ¿no? Por 1000 años, ¿no? Es por eso que en la era de la iglesia, ¿no? La iglesia puede predicar sin ningún impedimento, ¿no? O sea, no hay quien detenga la predicación del evangelio, ¿no? No. Entonces, el post-milenialismo, ¿no? Esto tiene que ver, ¿no? Interesante esta postura también, ¿no? Porque ellos consideran que el postmilenialismo, que el milenio, ¿no? Está dentro del periodo de la iglesia también, ¿no? Está dentro del periodo de la iglesia, como ven en el gráfico, y que se va a completar, ¿no? En la segunda venida de Cristo. Es similar, ¿no? Al amilenarismo en algunos sentidos, ¿no? Solo que hay algunas diferencias, ¿ya? Hay algunas diferencias que vamos a ir observando, ¿no? Para los postmilenialistas, ¿no? No solamente es el periodo de la iglesia, sino que la iglesia como tal es la encargada, ¿no? De establecer el reino de Dios en la tierra. Literalmente, así como se menciona, ¿no? Establecer el reino de Dios literalmente donde haya un mundo de paz y justicia para todos, ¿no? A través de la predicación del evangelio y la conversión de muchas personas al cristianismo, ¿no? Entonces quiere decir que ellos consideran que el reino de Dios se está estableciendo en la tierra por medio de la predicación del evangelio. Y que esto se va a lograr cuando todo el mundo hay una gran conversión de cristianos, incluido Israel. Por eso fíjese en la imagen, ¿no? La conversión empieza en la era cero del cristianismo y va en crecimiento, ¿no? Años 70, caída de Jerusalén, luego va en crecimiento hasta la conversión de Israel, y luego sigue dentro del crecimiento hasta que todo el mundo llegue a conocer el Evangelio de Cristo y hay un mundo de justicia y de rectitud, de integridad, ¿no? Cuando se logre eso, entonces regresará Cristo, ¿ya? Y los eventos que acompañan de la eternidad, ¿no? Ahí está la diferencia con el amileniarismo, ¿no? Ahora, esta postura, ¿no?, cree que la venida de Jesucristo es al final del milenio, ¿no? La venida de Jesucristo se va a dar al final del milenio, ¿no? Hubo algunas influencias, ¿no?, diferentes en diferentes momentos de la historia, ¿no? Tomaron de Atanasio, también es un erudito de los años 296 al 372 después de Cristo, y también tomaron de Agustín, ¿no? De Agustín también tomaron, ¿no?, la idea del reinado milenial a través de la historia, ¿no? Tomaron de ellos, ¿no?, para formular su pensamiento, y también en el tiempo de la Reforma también hubo algunos intentos de establecer esta doctrina, ¿no?, esta postura. Esta postura considera que la mayoría de la población mundial se convertirá a Cristo de forma gradual, y dentro de ellos el pueblo judío, ¿no?, también se convertirá, ¿no? Esto significa que el regreso de Cristo no ocurrirá
hasta que el reino de Dios haya sido establecido por la iglesia en la historia humana. Interesante, ¿no? O sea, ellos consideran que Cristo no va a regresar, ¿no? Ah, Hasta que sea, sino hasta que la iglesia, ¿no? Hasta que la iglesia haya cumplido el propósito de establecer el reino de Dios en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, ¿de quién depende el regreso de Cristo? iglesia, De que la iglesia, ¿no? De que la iglesia a- anuncia el reino de Dios. anuncie y establezca el reino de Dios en la, ¿no? Tierra. Entonces, si no ocurre eso, Cristo no regresará, ¿no? Entonces la tarea queda en responsabilidad de la iglesia, ¿no? Ahora, ¿quiénes creen esto? Interesante, ¿no? ¿Quiénes creen esto? A ver, no. La iglesia pentecostal no lo cree. La iglesia reformada, ¿no? Presbiteriana, ah, tampoco, ¿no? ¿Quién cree esto? ¿Es el pueblo de Israel? No, el pueblo de Israel tampoco. Esto lo cree la iglesia católica romana. Por eso es que ellos consideran que la iglesia tiene el poder, pues, ¿no? De establecer las cosas de Dios en la tierra. Eh, Ellos lo que consideran es eso, ¿no? Que el reino de Dios lo está estableciendo la iglesia. Bueno, para ellos es la única iglesia, es ellos, ¿no? Y que ellos están estableciendo, ¿no? Y mientras no lo establezcan, Jesucristo no regresará. Eh, en cambio, la postura amilenialista no considera esto, ¿no? No considera que la iglesia es la que está haciendo el reino de Dios y que si no lo establece, Cristo no regresa, ¿no? Si no, no. Los amilenialistas consideran que es el periodo de la iglesia, 2000 años, sí, que los eventos se van dando, pero que en cualquier momento Cristo puede regresar por segunda vez, ¿no? Eh, Dentro de los amilenialistas también hay algunas tendencias, ¿no? Hay algunas tendencias, digamos, que se pueden diferenciar dentro del amilenialismo, ¿no? Acá el amilenialismo considera que es el periodo de la iglesia, se van dando los eventos en la historia de la iglesia y la historia de la humanidad, y en cualquier momento Cristo puede regresar, ¿no? Y ocurrirán los eventos finales, ¿no? La resurrección, etcétera, etcétera, ¿no? Pero otros consideran, los mismos amilenialistas, otros consideran que no es necesariamente que Cristo puede venir en cualquier momento, ¿no? Sino Cristo va a venir cuando se den las señales de su venida, ¿no? Y las señales de su venida son las que se pueden encontrar dentro de los evangelios y de los otros libros del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces hay esas diferencias dentro de los amilenialistas también, ¿no? Los que consideran que Cristo viene en cualquier momento, puede venir hoy día, puede venir mañana o ahorita mismo, ¿no? Y otros dicen, no, así no es, ¿no? Sino el Señor va a regresar, pero se va a dar señales que van a ir anunciando su regreso, ¿no? Dentro del milenarismo hay esas diferencias. En cambio, el post no considera eso, sino considera que Cristo va a regresar cuando la iglesia haya establecido el reino en la tierra a través de la predicación y la conversión de muchos cristianos, incluso la conversión de Israel, y entonces ahí Jesús. Bueno, esta es una postura bastante difundida por la Iglesia Católica Romana, ¿no? La Iglesia considera que la Iglesia es la que hace el trabajo. Muy bien, y la última postura tiene que ver con el premilenialismo, ¿no? El premilenialismo, ¿no?
Puede retroceder la anterior al toque. ¿Ahí? Ya. Ya. Listo. Entonces, el premilenarismo, ¿no? Ellos consideran, ¿no?, que los eventos del capítulo 20 se van a dar de una manera literal, ¿no? Este modelo o esta propuesta de interpretación es la más popular e influyente en los círculos teológicos, ¿no?, de distintas tendencias evangélicas, ¿no? Ha causado bastante aceptación en diferentes denominaciones evangélicas, ¿no? Sobre todo las de tendencia pentecostal, carismática, grupos independientes, grupos renovados, ¿no? Son las que más han sido las que han acogido esta tendencia, ¿no? Y se acuerda que contamos la clase pasada cómo se fue metiendo estas ideas, ¿no? Esto tiene que ver con una escuela de interpretación futurista, ¿no?, que enseña que los eventos van a ocurrir al final, ¿no? Y de alguna manera tratan de establecer una secuencia, una continuidad en los eventos, ¿no?, de manera secuencial, ¿no? Toma mucho lo literal. Por eso es que esta escuela considera que el milenio, ¿no?, se va a dar, ¿no?, tal y como lo describe el capítulo 20, ¿no?, y se va a dar luego de la segunda venida de Cristo, ¿no? Cuando Cristo regrese por segunda vez, considerando la última semana de la semana 70 de Daniel, regresará Jesucristo por segunda vez, ¿no?, físicamente, literal, corporalmente, y establecerá un gobierno físico, terrenal, desde la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y desde ahí reinará 1000 años. 1000 años. Literales, ¿eh? 1000 años literales. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 1000, ¿no? Y reinará con su iglesia, ¿no?, con los cristianos que han sido resucitados en la primera resurrección, ¿no? Así que el periodo de la iglesia es diferente a los 1000 años para ellos, ¿no? El periodo de la iglesia tiene que ver con el tiempo de la gracia, con el tiempo del Espíritu Santo. Para los premilenarismos, el periodo de la iglesia tiene que ver con el tiempo de la gracia, con el tiempo del Espíritu Santo, y que es diferente al milenio, ¿no? Son dos periodos diferentes, ¿no? El periodo de la gracia empieza en el año 0 y termina en la segunda venida de Cristo, ¿no? Milenio empieza en la segunda venida de Cristo y termina a los 1000 años, ¿no? Y luego empiezan los eventos del juicio al gran trono blanco, la resurrección de los impíos y los eventos de la eternidad, ¿no? Entonces, esta es la postura premilenarista, ¿no? Prácticamente ahí están las 3 etapas. Esta es la que más aceptación tiene, ¿no? Y la que más ha pegado, pues, ¿no? La que más sensación ha despertado, ¿no? Cristo entonces regresará antes del milenio, ¿no? Cristo regresará a la tierra para establecer un reino milenario, 1000 años, ¿no? Los cristianos, dice, resucitarán y reinarán con Cristo sobre la tierra 1000 años. Cristo estará físicamente presente sobre la tierra, en su cuerpo resucitado, y gobernará como rey sobre la tierra entera, ¿no?, desde Jerusalén. Jerusalén será su ciudad de operaciones, ¿no? Al final de los 1000 años, Satanás
será liberado del abismo y reunirá fuerzas con muchos incrédulos para la gran batalla final, ¿no? Armagedón. El Armagedón. De acuerdo con esta posición, ¿no?, Cristo volverá no solo antes de él, sino también ocurrirá antes de la gran tribulación. Esta es el otra tendencia de los pre-tribulacionistas, porque acá en la escuela, en la interpretación de los premilenialismo, ¿no?, ellos consideran que Cristo va a regresar, antes del milenio, pero que hay un sector de este grupo que se le considera como los premilenaristas, pretribulacionistas, ¿no? O sea, hay también tendencias, ¿no? Hay algunas tendencias, variaciones en las escuelas de interpretación, ¿no? En este caso, lo más clásico es el premilenarismo clásico o histórico, eso es lo que ya le mencioné, ¿no? Sí va a haber un milenio literal, etcétera, pero ahora hay una tendencia, ¿no?, que añade que Cristo volverá, ¿no?, en una venida secreta para llevar a su iglesia, ¿no? Y se le considera como el rapto, ¿no? El rapto. Ya sabe que el rapto, la idea del rapto, la doctrina del rapto apareció pues en los años 1500, ¿no? 1546 como un esfuerzo de contrarreforma, ¿no? Pero antes de eso, ¿no?, lo clásico era esto, ¿no? Era que Cristo reinaría 1000 años, ¿no? Pero ya con la idea del rapto le añadieron eso, que la iglesia será raptada para no pasar los tiempos de tribulación, ¿no?, de la última semana de las semanas de Daniel, ¿no? Entonces la iglesia será raptada secretamente antes de la tribulación para no pasar y regresará con Cristo para establecer el milenio, ¿no? Entonces, hay esa diferencia, ¿no?, también dentro de los Premilenialismo. Sí, los históricos clásicos no consideraban el rapto, ¿no? Los dispensacionalistas o los pre-tribulacionistas, ya ellos añadieron eso, ¿no?, que antes de que ocurra eso va a haber un rapto, ¿no? Ese ya fue añadido de ellos, ¿no? Sí, por lo que interpretan diciendo, donde le dice, ven, sube acá, por eso. Ahí ellos dicen que ese es el rapto. Así es, ¿no? En la orden del 4, del capítulo 4. Ya. Ahora, esta postura bastante ha causado bastante acogida, ¿no?, porque de alguna manera trata de unir los eventos de una manera secuencial, ¿no? Pero la debilidad de esta postura, ¿no?, es que mucho toma de forma literal a los eventos que van a ocurrir, ¿no? Hay que considerar, ¿no?, que la apocalíptica de Juan incluye mucho de símbolos, ¿no? Mucha simbología, muchas numerología, figuras literarias, ¿no? Como todo libro de género apocalíptico, ¿no? Entonces, ahí hay una pequeña debilidad, ¿no? Tratar de darle significado literal a todo lo que se está describiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la interpretación de los 1000 años es un ejemplo, ¿no?, que el reinado de Cristo va a ser literal, 1000 años, ¿no?, calendario, ¿no? Y sobre quiénes reinarán, es la pregunta, pues, ¿no? Si la iglesia ya se fue, ¿no?, según ellos, la iglesia fue raptada, ¿no?, ya se fue, regresan, sobre quiénes reinarán, ¿no?
sobre los incrédulos, o sea, un juicio, un reinado de Cristo sobre los incrédulos, ¿no? Los que han soportado todas las tribulaciones, pues, ¿no? A los los que, que no han negado a Cristo, así dicen. los que quedaron, pues, pero los que quedaron fueron los incrédulos, ¿no? Porque los que se salvaron ofreciendo su vida, bueno, ya pues lograron la salvación a través de su vida, ¿no? Que es otro error también, ¿no? Reinarán sobre quiénes reinarán, pues, porque solo quedan incrédulos, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo ya no está solamente Cristo, la figura de Cristo presente, ¿no? Físicamente. Y hay incrédulos, ¿no? O sea, es un poco extraño, no, yo no lo entiendo bien, ¿no? ¿Cómo será esto del reinado milenial, corporal, físico de Cristo, ¿no? ¿Y sobre quién reinará, ¿no? Y ahí dice que les ha hecho reyes y sacerdotes, ¿no? O sea, ahí hay algunas bastante que, que observar acá, ¿no? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Cuál es su postura? Yo soy amilenarista, pues. Yo soy de la tendencia reformada acá, ¿no? Acá estamos. O sea, yo creo que el Señor ya está reinando, ¿no? En el periodo de la iglesia, ¿no? Ya está reinando y esos 1000 años solamente es un número simbólico y que los eventos de Dios se van a ir cumpliendo a través de la historia y cuando los eventos y los propósitos de Dios se cumplan, conforme lo que está escrito, entonces Cristo regresará. Y Cristo regresará y los eventos se darán en un solo acto, ¿no? Habrá resurrección, juicio, condenación, salvación y eternidad. Pastor, Sí, No, pero Pastor. Satanás no está, es el contra, pero Satanás está atado, pero sí sigue habiendo bastante maldad. claro, está atado, ¿no? Pero la figura de atado también no significa, pues, que está, pues, es una figura simbólica también, pues, ¿no? O sea, no lo puedo tomar literalmente, ¿no? Y la figura de ¿cómo se llama? De los 1000 años es un tiempo prolongado, ¿no? Bueno, esa es la postura de la iglesia presbiteriana y la que de alguna manera tiene un poco más de sentido, ¿no? Sí, pastor, porque imagínate, ya estamos 2020. Claro, la otra postura es bastante sensacionalista, ¿no? Claro, porque si ya pasaron, si empezamos del año 0 al 2020 y si pensamos en años literales, 1000 años, Sí. ¿no da? Pues, Pastor, ¿Sí? pero algunos también he escuchado, ¿no? Que comentan que el que está reinando aquí en la tierra es Satanás. Ya. En Ya. ese caso, entonces, ¿cómo sería lo que usted está mencionando, ¿no? O sea, el Señor, o sea, el reinado de Cristo es un reinado espiritual, pues, ¿no? Ya Cristo está reinando porque dijo, ¿qué dijo en Mateo? Mateo 28, ¿no? Dijo, toda autoridad me está Me es dada en el cielo, y en la en tierra. la tierra. o sea, Él ya tiene ya todo el poder sobre lo que hay en el cielo y sobre la tierra, toda esfera. Entonces ya su reino se ha establecido, ¿no? Ya está reinando. Ahora, la obra de Satanás es una obra limitada, pues, ¿no? Por eso es que podemos predicar, pues por eso es que las almas se convierten, pues, ¿no? O sea, Ya, entonces Satanás ha sido atado y ahorita está suelto por breve tiempo. está, digamos, con un accionar permitido, ¿no? O Pero sea, ya limitado, pastor. limitado, ya está vencido también, pues, ¿no? Claro, a través de tu conversión ya Él está vencido, pues entonces ya reina el Señor en tu corazón. Y lo que dijo David, ¿no? También tiene mucho que ver con eso, ¿no? El milenio se va dando en la vida de cada uno también, ¿no? Ya el milenio es una realidad, ¿no? En la cual estamos viviendo. Por eso dice, en el capítulo que hemos leído 20, dice,
eh, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿no? Entonces, nosotros estamos viviendo con Cristo, ¿no? Pastor, Sí. ¿qué relación tiene el reinado de Cristo en el milenio con lo que dice Isaías en el capítulo 11? A ver. ¿Qué dice Isaías 1? Isaías 11. Ya. ¿Qué dice? A ver, vamos a leer. Isaías 11. Habla del Mesías. ¿No? A ver, vamos a leer Isaías 11. 11 o 1. 11, Reinado 11. del Mesías. Ajá. Versículo. No, ahí del 1 mismo. Oh, Y no 2. Ya, ¿en qué parte? El pacto violado, complot contra Jeremías. No, a ver. Isaías, no estoy en Jeremías. De la Isaías otra, 11, más que todo el versículo 6, cuando dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica. Bueno, ahora eso tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con el tema, no, tiene que ver con el tema de la eternidad, ¿no? O sea, ¿No es el reinado del Mesías? claro, o sea, o sea, Cristo ya está reinando, ¿no? O sea, esta expresión de Isaías tiene que ver con la armonía que va a haber en el reinado de Cristo, ¿no? La buena relación que va a haber. Ahora, pero también tiene que ver con la eternidad, ¿no? será de comienzo, pues, pastor. De comienzo será así, pues, cuando Ya. Claro, porque en el 11 dice, asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria. Así es. Claro, esa figura de que el león duerme y levantará. Sí, pues, ese. El lobo duerme con el cordero, el leopardo con el cabrito y no los matan, ¿no? Tiene que ver con un tiempo de armonía, de paz, ¿no? De buenas. Tiene que ver con eso. Son figuras de Isaías, ¿no? Donde el juicio, el reinado del justo del Mesías va a traer eso, ¿no? Después del juicio, ya después. Va a traer eso. Y eso es una realidad que va a pasar y que ya pasa en nosotros, pues, ¿no? Cuando Cristo reina en nosotros, se empiezan a establecer buenas relaciones. Pero además de eso, tiene que ver con la situación de la creación, porque ahí habla de la creación, ¿no? De los animales, ¿no? O sea, la eternidad la vamos a pasar en una creación nueva. O la vamos a pasar en un estado de un estado espiritual, ¿no? Donde no vamos a necesitar de la creación, por ejemplo, ¿no? De tener árboles, tener agua, sol, valernos de los animales, ¿no? Tal y como ahora estamos, ¿no? En una creación donde necesitamos algunas cosas, ¿no? Pero una creación caída, ¿no? Una creación dañada por el pecado, ¿no? En la nueva creación, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, también será una creación pero restaurada, pero con todos los mismos elementos que conocemos ahora, donde podemos vivir en paz y armonía con los animales no huirán de nosotros, ya no habrá ese ciclo de ¿cómo se llama? De supervivencia entre los animales, que uno se come al otro, ¿no? El otro se escapa del otro. Sino habrá una paz y armonía en toda la creación donde no hay necesidad de hacer eso, sino vivir eternamente
en un estado de felicidad y de pleno regocijo, gozo, contentamiento, donde no va a haber más muerte y nada de eso. Ese es el otro tema, que tiene que ver con los cielos nuevos y la tierra nueva. Ese es otro tema, justamente, y ese punto de Isaías que William ha mencionado, tiene que ver con eso, el estado final de las cosas, ¿no? Viviremos en la tierra, ¿no? Viviremos en la tierra, pero una tierra renovada, una tierra redimida también, ¿no? O viviremos en esta misma tierra, pero esta tierra ya restaurada, ¿no? Como lo fue en el Edén, ¿no? Como mencionó, ¿no? Como fue en el Edén. ¿Cómo fue en el Edén? ¿No? Adán estaba con los animales, los frutos crecían sin mucha dificultad, ¿no? Un paraíso, pues, ¿no? Un paraíso, hermoso, ¿Cómo ha sido? que da ganas de ir Que ahí. ningún animal te dañe, nada. Qué bonito. Animales, Y volverá ese nuevo cielo. los animales no se usaban no se usaban para beneficio del hombre, los animales. Para nuestro sustento, No se usaban para nuestro sustento, pues, ¿no? Va a haber paz y no va a haber castigo. Jehová, el Señor, mató, luego que el hombre pecara, mató 2 animales para hacerle sus vestidos. Y desde ahí ya pues los animales empezaron a hacer uso para beneficio del hombre, ¿no? Luego del pecado. Antes del pecado no, porque estaban desnudos, dice, ¿no? O sea, no necesitaban de ropa, ¿no? O sea, el clima también no les afectaba, ¿no? O sea, el paraíso de Adán y Eva, ¿no? Es la idea, ¿no? De que vamos a ser restaurados a esa condición original, donde Adán estuvo, paraíso, y que lo echó a perder, ¿no? Y que en Cristo lo restauramos. Pero ¿cómo será? ¿Qué elementos nos acompañarán? Entonces, eso vamos a estudiar la próxima clase sobre lo que son los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Cómo poder entender esto, ¿no? Los cielos nuevos y la tierra nueva como evento final. O sea, la entrada es la entrada hacia nuestra eternidad, con cuerpo glorificado, restaurado, como fue al comienzo, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a entrar? ¿No? ¿A dónde vamos a ir, pues, no? Una vez que usted resucite, yo resucite, todos resucitamos con un cuerpo nuevo, glorificado como el de Cristo. Ya, ¿a dónde nos vamos ahora? ¿Nos quedamos en esta misma tierra? ¿A dónde vamos a tener que ir a un lugar, no? Y Apocalipsis menciona que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Y ahí menciona que ya no habrá más llanto, no habrá lloro, no habrá más muerte, ni dolor, porque todas las cosas pasaron, ¿no? Y todas son hechas nuevas. Entonces, Yo pienso, pastor, que nos devolverán el jardín del Edén de nuevo. Pienso, porque mire, en Génesis dice que Dios puso, ¿no? El arco, la espada que usaba con sus 2 querubines. Entonces nadie más pudo volver a entrar. claro. Entonces yo pienso, y todo era hermoso, ¿no? Entonces pienso que nos devolvieron ahí. Y además también dice que en el Apocalipsis, eso vamos a estudiar un poquito más, dice que Juan vio el árbol, ¿no? El árbol de la vida. Interesante que Juan lo ve el árbol ya al final, pues, ¿no? Mm. Ya está llegando las últimas visiones. Él menciona que él está viendo ya las cosas, ¿no? ¿Cómo se llama? En los últimos capítulos, ¿no? Dice que él vio el árbol, ¿no? ¿Y ese árbol dónde lo vemos? En el paraíso, pues, ¿no? Paraíso. Está justo ahí, miren, el 22:2 está, pastor. Así Pero es, ¿no? de Apocalipsis, sí, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Ajá. Wow. Por eso yo pienso que es el paraíso primero. El árbol, o sea, dentro de ese lugar nuevo va a estar el árbol. Entonces por ahí hay una señal, ¿no? En el paraíso estaba el árbol, ¿no? Y en el nuevo escenario donde vamos a ir también está el árbol, ¿no? Entonces, tiene que ver, ¿no? Quizás por ahí podemos relacionar. Pastor. Sí.
Pastor, una consulta. ¿Todas las iglesias reformadas tienen la postura teológica del amelianismo? ¿Todos? En Por lo forma general. general, por lo general, la mayoría de iglesias reformadas, presbiterianas, de tendencia calvinista, tienen la postura amilenialista, ¿no? Por lo general, hay algunas que quizás se han inclinado para las posturas premilenialistas, ¿no? Que ha causado un poco más de sensación, acogida. Pero la mayoría de iglesias reformadas conservadoras tienen esa enseñanza. La otra, la Iglesia Católica es de la postmilenialista, ¿no? Postmilenialista. Allá le he puesto a su costado ahí ya. Yo Sí. creo en la pre. Iglesia romana le he puesto. En la Iglesia Evangélica esas dos tendencias tienen, ¿no? Pre y ya, ¿no? Pero mayormente es pre, ¿no? Porque es más, Sensacionalista. más sensacionalista, efectivamente, ¿no? Y que fue difundida bastante por los dispensacionalistas, ¿no? Mayormente las iglesias pentecostales, ¿no, pastor? Pentecostales, ¿no? Por eso de las 70 semanas que dijo Daniel. Por eso. Algunos bautistas Y algunos habíamos creído. Algunos bautistas reformados también, ¿no? Consideran la A. Los bautistas conservadores antiguos, los pre, ¿no? La Alianza también considera la pre, ¿no? Los carismáticos también, ¿no? Bueno, ahí están, pues. Pastor, entonces queda nuestro criterio, ¿o cómo? Bueno, tú tienes libertad, pero hay que tomar una postura, ¿no? Hay que tomar como les dije, como teólogos debemos conocer todo, ¿no? Toda la información que hay. Esto hay, ¿no? Pero hay que tomar una postura. Hay que estudiar un poco más. Hay que tomar una postura. Así como el bautismo tiene que ser por inmersión, hay que tomar una postura. Claro, hay que tomar una postura en cuando se presentan estos casos de diferentes propuestas, ¿no? Porque algo hay que enseñar a la iglesia, pues, ¿no? Algo hay que enseñar, ¿no? O sea, no vamos a enseñar A, y otro domingo le enseñamos pre. Entonces, vamos a confundir a la gente en vez de edificarla, ¿no? Entonces... No tenemos que estar preocupados por los 1000 años. No, los 1000 años es en realidad en su vida. Yo le enseño que los 1000 años es en la vida de cada uno, pues, ¿no? A través de la iglesia nosotros vamos disfrutando el gobierno de Cristo en nuestra vida, ¿no? Y que Él va a regresar por segunda vez, ¿no? Establecer el juicio final, ¿no? Pero que no sabemos cuándo dice esa palabra. Pero mientras tanto debemos cumplir los eventos de Dios, pues, ¿no? Los propósitos de Dios en la tierra, ¿no? Predicar el evangelio, vivir para su gloria, ¿no? Etcétera. Y los 1000 años ya nos acompañarán, pues, en ese tiempo del periodo de la iglesia. Pastor, y en esta postura del postmilenialismo, normalmente la iglesia católica, ¿no? Ellos tienen la postura que... La iglesia es la que va construyendo el reino de Dios. Exacto, ¿no? La iglesia es que va construyendo el reino de Dios. Sí, y hasta que no termine de construir, no regresa a Cristo. Por eso la autoridad la tiene la iglesia hasta, incluso, determinar cuándo regresa a Cristo, ¿no? Tremendos hombres. Tremendo, sí. Pero tendría que desatar guerra Israel con el otro, con Irán, con no sé qué más, porque tendrían que recuperar pues la mezquita, el sitio donde se va. De eso hablarán, pues la gran guerra. ¿Qué cosas habrá, hermano? ¿No? ¿Cuántos intereses hay en la iglesia romana, ¿no? Su cantidad de intereses. Creo que es un poder. La iglesia es un poder. Es un poder que maneja bastante influencias en el mundo. Y que Dios pues juzgará también, ¿no? A nosotros nos juzgará también como iglesia, no crean que no, ¿no? Aunque no tenemos ese poder que tiene la iglesia romana, ¿no? Pero tenemos también que dar cuentas, pues, ¿no? Como iglesia de lo que hemos hecho, ¿no? Pastor, sí. Una pregunta. En este caso, entonces, que estamos viendo estas posturas teológicas, el pueblo de Israel, entonces, no cree en ninguna de estas posturas. No,
Porque ellos no creen en Jesucristo, pues, pastor. Claro, ellos no creen en Jesucristo. Ellos están esperando construir su templo, ¿no? Como nación, están esforzándose primero por ser reconocida como nación. Ya ha sido reconocida, ¿no? 1948, creo, después de la Segunda Guerra Mundial, creo. 1948, 49, por ahí. Ya fue reconocida como nación, como Estado, ¿no? Con la ayuda de Estados Unidos fue reconocida. Y es una nación, desde ese momento y es una nación. Y ahí se está estableciendo como nación, ahora está viendo la forma como reconstruir su templo, ¿no? El templo. Como templo, porque tienen que reconstruir su templo como nación para que vuelvan los sacrificios, pues. Están cargando su vaca colorada, el menorá, están haciendo vasijas de oro. Porque el templo es Sí. es el centro de su religión, el templo, ¿no? Entonces, si no hay templo, como que no pueden expresar su religión conforme la ley de Mosito, ¿no? Para ellos no hay milenio, pues para ellos no hay resurrección, o sea, no hay reinado de Cristo, ¿no? Ni nada de eso, ¿no? A no ser que sea pues un judío convertido al cristianismo, ¿no? ¿Cómo se llaman los judíos que se convierten al cristianismo? Los mesiánicos. Los mesiánicos, ¿no? Los cristianos mesiánicos, ¿no? Judío cristiano, ¿cómo es judío cristianos? Judeo cristiano. No, judeo cristiano nosotros es una religión judea cristiana, ¿no? Pero los judíos que se convierten al cristianismo son judíos mesiánicos, porque creen en el Mesías, en Cristo como Mesías, sí. Bueno, y que ya es otro punto, ¿no? Ese ya es otro tema, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí dejamos el tema del milenio, ya hemos visto un poquito, ¿no? Esperamos que la enseñanza pueda ser una, ¿no? Inclínese siempre por una. Si quiere profundizar un poco más sobre cada una de ellas, ¿no? Lo puede hacer, ¿no? Les he dejado ahí algunos materiales para que puedan leer o informarse también de algunos libros de teología sistemática, ¿no? Como Berkov, por ejemplo, ¿no? Luis Berkov es un teólogo sistemático antiguo de la Iglesia Reformada, ¿no? También está el más reciente de teología sistemática, el Wayne Gruden, ¿no? No sé si has escuchado de él, que escribe teología sistemática. Wayne Gruden es un bautista americano, ¿no? Es una teología sistemática bastante sencilla, es contemporánea, ¿no? Porque Berkov es un teólogo ya bastante antiguo. Él, por ejemplo, Berkov desarrolla bien algunos puntos escatológicos como estos, ¿no? Del milenio, de las posturas. Pero Gruden es más contemporáneo, él trabaja ya asuntos más de este siglo, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocerlo a Gruden porque dio una exposición en el seminario, bueno, hace años atrás cuando estudiaba lo conocí y estaba presentando su teología sistemática, ¿no? Muy sencilla la teología sistemática, muy fácil de entender, ¿no? Es como para la iglesia, una teología sistemática o como para la iglesia, ¿no? Lo hace bastante sencillo. Y está disponible, lo pueden encontrar en línea, ¿no? Es grande, la teología sí es grande, no es amplia, pero ahí tienen bastante información para buscar en Gruden, ¿no? Berkov es un clásico de la teología sistemática, ¿no? Luis Berkov, reformado, ¿no? Es antiguo, siglo XIX, pero que es lectura obligatoria de todos los seminaristas, ¿no? Bueno, a mi tiempo era lectura obligatoria, ahora no sé si ustedes lo han leído, deberían leerlo, ¿no? Buscar información. Y aparte de ellos hay otros teólogos sistemáticos que también trabajan bien el tema de la escatología, ¿no? Como ¿cómo se llama? Hay un teólogo sistemático, Hodge, ¿no? También Hodge, 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 ¿no? Hodge, teología sistemática de Hodge, es bastante técnico, desarrolla mucho la parte técnica, ¿ya? También lo pueden encontrar, ¿no? Son teólogos, por lo menos honestos en su estudio, ¿no? Tratan de encontrar, pues, el significado de cada cosa correctamente, ¿no?
Porque hay algunos teólogos que se inclinan mucho para su tendencia, ¿no? Entonces a las otras como que las atacan, ¿no? En cambio estos no, son más imparciales, ¿no? Muestran todo lo que hay, ¿no? Honestamente muestran todo lo que hay, su debilidad, su fortaleza, ¿no? Para que uno pueda de ahí sacar conclusiones, seguir estudiando. Bien, ahí pueden ampliar un poco más estos, pero siempre acostumbres a tomar una posición, ¿no? No se quede en el limbo, ¿no? No se quede en el purgatorio sin saber a dónde va, ¿no? O es pre, o es A, o es post, no creo, porque no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? O es A, o es pre, ¿no? Y si es pre, por ejemplo, ¿no? Yo le digo un caso, ¿no? Digamos que el hermano José Luis participa en mi iglesia. Y yo soy de la postura amilenialista, yo enseño eso, ¿no? Pero José está estudiando y me dice, no, pastor, yo creo más en la pre. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, José, tú enseñas pues pre, yo enseño A. No, así no puede ser, pues, ¿no? Porque vamos a causar un conflicto ahí, ¿no? Entonces hay que tomar una línea doctrinal, ¿no? Una tendencia doctrinal, ¿no? Entonces debería estar en armonía con lo que su congregación también es lo que enseña, ¿no? Es bueno, ¿no? Es bueno para traer armonía, traer bastante base sólida en lo que creemos, pues, ¿no? Pues no podemos decir creo en esto, después a la semana siguiente creo en lo otro, ¿no? O decir, pues no, el pastor está equivocado, yo no es así, es al otro, así forma, ¿no? Te da mucha peor división, pues, ¿no? Y van a caer en Corintios, van a estar como Corintios, ¿no? Bien, descansamos ¿qué hora es? ¿Qué hora es? 8:44. Vamos a descansar hasta las 9 un poquito y luego regresamos para hacer el estudio de uno de los pasajes. Vamos a empezar ahora a estudiar pasajes ya exegéticamente del libro de Apocalipsis. Vamos a descansar un rato y a las 9 regresamos, ¿no? ¿Ya? No se vaya, tome su café nomás y no se vaya. Listo. Ya.